en los paisajes más salvajes de la naturaleza, desde el sendero de los Apalaches y la naturaleza de Columbia Británica hasta los bosques de Noruega. Los encuentros con osos pueden pasar de ser impresionantes a mortales en segundos. Acompáñanos mientras exploramos 6 historias de supervivencia con osos polares, grizzlies, osos negros y osos pardos euroasiáticos. Descubre cómo el ingenio, la preparación y el valor ayudaron a estos aventureros e investigadores a enfrentar a los gigantes de la naturaleza y salir con relatos de supervivencia. Destacaremos la importancia del respeto hacia la vida silvestre y la necesidad vital de medidas de seguridad en hábitats de osos. Era un día soleado de agosto de 2020 y los amigos Alex Carmichael y Mark Welch disfrutaban de una aventura en motonieve en la tundra ártica de Canadá. El paisaje se extendía sin fin y el aire era fresco. Algunos podrían ver la tundra como un lugar desolado, pero ellos la amaban. La vegetación escasa, las extensiones heladas y el ocasional avistamiento de fauna ártica. Los amigos llevaban días recorriendo en motonieve y divirtiéndose en medio de la naturaleza virgen del Ártico. Alex tenía 28 años y Mark 27. Eran mejores amigos desde la universidad. Compartían su amor por la aventura y los deportes extremos. Habían estado en lugares desafiantes, desde desiertos remotos hasta altas montañas, pero era su primera vez explorando la tundra ártica. Estaban preparados para casi todo, su entusiasmo compensando su falta de experiencia. Pero había algo que querían evitar: encontrarse con osos polares. Ese miércoles, al decidir correr en una extensión helada, ni pensaron en los feroces animales. Llevaban días en la tundra sin ver un oso, así que creyeron que estarían completamente seguros. Pero el peligro acechaba. El rugido de los motores resonaba en la tundra silenciosa, un sonido que se propagaba en el aire inmóvil. Esquivaban y zigzagueaban, riendo y desafiándose a ser más rápidos y audaces. Alex y Mark se divertían. Tenían las caras rojas y su respiración se mezclaba con el aire helado. En un momento, detuvieron sus vehículos para planear el siguiente paso. No vieron la imponente figura del oso polar. Atraído por el ruido y el movimiento, el animal observaba la escena, sus ojos brillando extrañamente. Los osos polares son peligrosos. Su fuerza, agilidad, agudo olfato y curiosidad los hacen cazadores formidables. Antes de que los amigos pudieran reaccionar, el oso atacó. El suelo parecía temblar cuando el animal se movió. Era una visión aterradora como salida de una pesadilla. Cubrió la distancia entre ellos con velocidad aterradora, una mancha de pelaje blanco y músculo impulsada por puro instinto. Quizás solo quería investigar, pero quería cazar y ellos eran su presa. Mark estaba más cerca del oso. Alex gritó advirtiéndole con voz de pánico. El oso se lanzó hacia ellos. Pero ya era tarde. Mark fue muy lento para reaccionar. Ni siquiera intentó arrancar la motonieve. Sus reflejos no eran nada frente a la velocidad e instintos letales del oso. El animal chocó con la motonieve lanzándolo por los aires. Cayó y su motonieve se deslizó lejos. Alex sintió un nudo en el estómago. ¿Era así como acabaría su historia, siendo despedazados por este animal en medio de la nada? Sus pensamientos fueron interrumpidos al ver al oso abalanzarse sobre Mark. El oso llegó a él en un instante. Mark gritó cuando las garras lo rasgaron. La nieve se tiñó de rojo como un contraste desgarrador. Alex sintió una oleada de miedo e impotencia al ver cómo su mejor amigo era atacado. Sin duda él sería el siguiente, pero no había tiempo que perder si quería tener la mínima oportunidad de salvar a Mark. La mente de Alex funcionaba a mil, buscando una solución. Fue extraño, aunque estaba en pánico. También se sentía atrapado como en un sueño. Entonces vio la pistola de bengalas en su motonieve. ¿Cómo pudo olvidar la pistola de bengalas? Corrió hacia el vehículo, sus pasos amortiguados por los gritos de terror de Mark. Alex agarró la pistola con manos temblorosas y disparó directamente al oso. Sabía que si la bengala explotaba detrás del animal, podría hacerlo huir hacia él. Pero era una cuestión de vida o muerte. La bengala estalló con un destello brillante y un fuerte ruido. Golpeó al oso en el costado. El animal retrocedió confundido. Se irguió sobre sus patas traseras. Alex gritaba y agitaba los brazos, haciendo todo el ruido posible para espantar al oso. No podía creer lo que veía cuando el oso se dio la vuelta y se alejó, perdiéndose en el crepúsculo ártico. Se acercó a Mark y se arrodilló a su lado. Apenas estaba consciente y muerto de miedo. Sangraba y Alex rasgó partes de su chaqueta para improvisar vendajes.
La respiración de Mark era débil y oscilaba entre la conciencia y la inconsciencia. Agarró la radio de emergencia de su motonieve y pidió ayuda. Explicó la situación y cuando le informaron que un equipo de rescate llegaría en 30 minutos, Alex suspiró con desesperación. Debía mantenerse fuerte por Mark. Alex hizo todo lo posible para mantener a Mark caliente y consciente, hablándole para evitar que entrara en estado de shock. Lo cubrió con mantas térmicas y aplicó presión en las heridas para detener el sangrado. Hacía un frío insoportable y estaban muy expuestos. Finalmente la ayuda llegó. Alex sintió alivio al ver al equipo de rescate acercarse. Los paramédicos atendieron a Mark con precisión profesional. Lo subieron a una camilla y lo llevaron a un hospital cercano. Alex nunca dejó el lado de su amigo. Solo ahora comenzaba a sentir el peso de la experiencia. Pero estaban a salvo, y después de un par de cirugías, Mark estaba fuera de peligro. La tundra ártica les dejó una lección que jamás olvidarían. Se alegraron de que su experiencia ayudara a concientizar sobre los riesgos de encontrarse con osos polares. Múltiples expertos en vida silvestre y guías de supervivencia reaccionaron a su relato, destacando la importancia de llevar disuasivos de emergencia y saber cómo usarlos correctamente. La rápida reacción de Alex y la pistola de bengala salvaron la vida de Mark, lo cual demuestra la necesidad fundamental de estar preparados en la naturaleza. En junio de 2017, una excursionista solitaria llamada Rachel Edwards se aventuró a experimentar la belleza del Parque Nacional de Yosemite de cerca. A sus 32 años, era un espíritu libre que vivía bajo sus propias reglas. Solía viajar sola, confiando en su independencia y habilidades para enfrentar cualquier situación. Rachel sabía quién era y qué quería. Deseaba disfrutar de la belleza de Yosemite. El Parque Nacional de Yosemite tiene paisajes impresionantes, acantilados de granito y secuoyas antiguas. Ubicado en las montañas de la Sierra Nevada en California, fundado en 1890, abarca más de 1.200 millas cuadradas y alberga una diversa fauna, incluyendo osos negros, pumas y linces. En ese junio, Rachel era una de los miles de visitantes que llegaban de todo el mundo para maravillarse con los paisajes y la naturaleza salvaje. Rachel pasó el sábado 10 de junio explorando los senderos panorámicos de Yosemite antes de montar su tienda en un campamento aislado. Al caer la noche, se aseguró de seguir las pautas del parque para almacenar comida, guardando sus provisiones en un recipiente para osos y colgándolo en un árbol fuera de su alcance. Luego pasó un par de horas escuchando los sonidos de la naturaleza. La oscuridad del bosque la relajaba, pero estaba agotada por sus aventuras del día. Decidió que era hora de descansar, se metió en su bolsa de dormir y se durmió rápido. Eran cerca de las 3 de la mañana del 11 de junio cuando un oso negro hambriento llegó al campamento buscando comida. Un violento sonido de desgarramiento interrumpió el sueño de Rachel. Se despertó de golpe con el corazón latiendo fuerte. No tuvo tiempo de procesar lo que ocurría. El costado de su tienda fue rasgado y un enorme oso negro apareció sobre ella. El animal la veía como una posible comida. El oso hundió sus dientes en la bolsa de dormir, arrastrándola fuera de la tienda. Rachel gritó de terror, intentando liberarse del agarre o al menos salir de la bolsa. Si lograba soltarse, podría escapar. El miedo disparó su adrenalina. Recordó su spray para osos y buscó en su mochila, que también había sido arrojada fuera en el caos. Antes de encontrar el spray, el oso la soltó brevemente, solo para morder su cadera y arrastrarla de nuevo. Rachel contuvo un grito. El dolor era insoportable. Pero no iba a morir. Aferrada a su mochila, buscó el spray de osos. Cuando lo encontró, lo apuntó al rostro del oso. Sabía que estar tan cerca del animal significaba que el spray también la afectaría, pero no había alternativa. El oso se detuvo un momento y ella aprovechó. Liberó una nube de spray directo al oso. El animal retrocedió sacudiendo la cabeza y gruñendo en dolor y confusión. Rachel roció de nuevo, vaciando el recipiente hasta que el oso finalmente la soltó y retrocedió. Ella tenía razón, sus ojos ardían y el olor hacía que sus pulmones quemaran. Debía actuar rápido. Se alejó del oso y observó a través de lágrimas cómo el animal se alejaba del campamento. Rachel tanteó su silbato de emergencia, un pequeño pero crucial salvavidas en situaciones como esta. Sopló con todas sus fuerzas. Sentía que no podía respirar ni abrir los ojos, pero siguió soplando. Cada pitido era un pedido de ayuda.
Un grupo de campistas de un campamento cercano escuchó los llamados de auxilio. Tomaron sus linternas y corrieron hacia el sonido. Al acercarse vieron a Rachel herida y sola, con los ojos cerrados y enrojecidos. El spray vacío a su lado les dijo todo lo necesario. Los campistas la ayudaron, llevándola a su campamento junto a un arroyo, y la ayudaron a enjuagar sus ojos con agua fresca. Aplicaron presión en sus heridas para detener el sangrado y llamaron a los guardabosques. En minutos, la llamada fue transmitida a los guardaparques y un equipo de rescate llegó y tomó el control de la situación. La colocaron con cuidado en una camilla y la llevaron al centro médico del parque. Luego fue trasladada a un hospital. La experiencia de Rachel fue una lección de la naturaleza y la necesidad de tomar precauciones estrictas. Yosemite había impuesto regulaciones para minimizar conflictos entre humanos y osos, pero este incidente motivó una revisión inmediata y el refuerzo de esas medidas. Las autoridades decidieron aumentar las patrullas e instalar más casilleros a prueba de osos en los campamentos. También lanzaron una campaña de concientización para educar a los visitantes sobre la importancia del almacenamiento adecuado de alimentos y cómo reaccionar ante un encuentro con osos. La rápida reacción y preparación de Rachel le salvaron la vida. El uso del spray y el silbato fueron ejemplos de manual de cómo manejar un ataque de oso, y sus acciones evitaron sin duda un desenlace peor. La naturaleza salvaje de Alaska es un reino de belleza indomable, donde las altas montañas parecen tocar el cielo y donde la aventura y el peligro laten a cada paso. Aquí la vida silvestre manda y el poder es evidente. En mayo de 2006, Johnny Fairfax, Spencer Griffith y Daniel Boggs, tres amigos unidos por su amor a la aventura, se embarcaron en un viaje de pesca hacia esta remota región, buscando la emoción y la serenidad de la naturaleza. Johnny Fairfax, de 40 años, era un experimentado amante del aire libre que pasó su infancia explorando los bosques de Oregón con su padre. Parecía tener un sexto sentido para leer la naturaleza y anticipar sus peligros. Spencer Griffith, también de 40, tenía un trabajo de oficina, pero como biólogo aficionado, siempre se mostraba ansioso por observar los ecosistemas. Daniel Boggs, de 38, era enfermero de emergencias en Seattle, y su experiencia médica lo hacía un gran recurso en sus viajes. Comenzaron su travesía con un largo viaje en caminos de tierra, seguido por una caminata entre densa vegetación y terreno rocoso. Sabían exactamente dónde acampar, junto a un río prístino lleno de sabrosos peces, esperando ser capturados. Finalmente llegaron al río que sería su hogar durante 5 días. Las aguas cristalinas estaban llenas de salmones, tal como esperaban. Montaron su campamento en una orilla cubierta de hierba, su base para los próximos días. Pasaron los 2 primeros días pescando desde el amanecer hasta el anochecer entre bromas, cervezas y charlas. El tercer día comenzó igual, pescando durante horas hasta el atardecer. Luego prepararon su pesca junto al río. Johnny y Daniel fileteaban los peces mientras Spencer montaba una estufa portátil. El aroma a salmón fresco llenaba el aire. Eran más que amigos, eran hermanos. Lamentaban que solo pudieran verse 2 o 3 veces al año, cada uno con sus trabajos y familias, pero la camaradería seguía intacta. De repente oyeron un ruido en los arbustos. Johnny vio un enorme oso grizzly emergiendo del bosque. Sus ojos estaban fijos en el pescado y su nariz olfateaba impulsado por el hambre. Era una presencia imponente, pero admirarlo no estaba en sus planes. Johnny susurró a los demás sobre el oso. Soltaron el pescado y se miraron recordando su entrenamiento. Sabían que lo mejor era mantener la calma y que correr podría activar el instinto de caza del oso. Comenzaron a alejarse lentamente, paralelos al río, pero el oso estaba más cerca de lo que pensaron. Mantener la calma era difícil, pero sabían que era su única oportunidad. Los amigos se tiraron al suelo boca abajo, con las manos detrás del cuello. Habían leído que los osos atacan la parte trasera de la cabeza. Abrieron las piernas para dificultar que el oso los volteara y esperaron respirando lentamente. El animal, al acercarse hacia cada segundo, era eterno. Olfateó a Daniel y Spencer, luego se acercó a Johnny, quien tenía las manos manchadas de sangre de pescado. O tal vez era solo un mal día para Johnny, pero el oso soltó un rugido y lo golpeó con su enorme pata. Johnny gritó de dolor mientras las garras se clavaban en su espalda.
Spencer y Daniel, impulsados por el miedo y la determinación, reaccionaron para salvar a su amigo. Con voz temblorosa pero decidida, Spencer le pidió a Daniel que buscara las bengalas. Él corrió al campamento y tomó la pistola de bengalas. Mientras tanto, Spencer le gritaba al oso, pero logró voltear a Johnny. La situación era crítica. Los instintos de supervivencia de Johnny se activaron y comenzó a luchar, golpeándolo usando rocas. Entonces Daniel apareció y disparó una bengala al aire. La luz y el fuerte estallido sorprendieron al oso. Spencer y Daniel gritaron con todas sus fuerzas, haciendo ruido y moviendo los brazos. El oso dudó frustrado. Daniel disparó otra bengala, esta vez cerca de las patas del oso, y el sonido y el olor finalmente lo asustaron. Retrocedió hacia el bosque, dejando a Johnny en el suelo. Spencer y Daniel corrieron hacia él. Su camisa estaba empapada de sangre y respiraba con dificultad. Daniel, usando su entrenamiento médico, evaluó las heridas y detuvo el sangrado con tiras de tela improvisadas. Spencer sostenía la cabeza de Johnny, tratando de calmarlo con palabras suaves. Con el sangrado controlado, Daniel alcanzó su teléfono satelital y llamó al número de emergencia. 40 minutos después, el sonido de un helicóptero rompió el silencio. Los paramédicos estabilizaron a Johnny y lo prepararon para el transporte. Spencer y Daniel se unieron a él, volviendo a la civilización juntos. No querían quedarse sin Johnny. De vuelta en la civilización, recibió atención médica y sus heridas sanaron con el tiempo. La experiencia de estos amigos aumentó la conciencia sobre los peligros de los encuentros con osos. Guardaparques y expertos en vida silvestre enfatizaron la importancia de llevar bengalas y saber usarlas. La naturaleza salvaje de Alaska seguía siendo un lugar de respeto para los tres. En junio de 2018, la familia Andrews salió de su casa en Atlanta, Georgia, para comenzar lo que sería la aventura de su vida. Planeaban caminar uno de los senderos más famosos de Estados Unidos. Con una extensión de más de 3.500 kilómetros desde Georgia hasta Maine, el Sendero de los Apalaches es el paraíso de los excursionistas, atravesando algunos de los terrenos más pintorescos y accidentados del este de Estados Unidos. A pesar de su inexperiencia, su belleza era irresistible para la familia Andrew. Tenían su tienda ligera para todos, hamacas y bastones de senderismo. Sabían cómo almacenar su comida de manera segura. Jim Andrew tenía poco más de 40 años. Lideraba la expedición junto a su esposa Sarah. Sus hijos, Liam, de 13 años, y Noah, de 10, iban justo detrás. Siempre les había atraído la naturaleza, y el Sendero de los Apalaches parecía el escape perfecto de su vida en los suburbios de Atlanta. El Sendero de los Apalaches, conocido como AT, es famoso por su biodiversidad. Pasa por varios parques nacionales y bosques, ofreciendo hábitat a una gran variedad de vida silvestre, incluyendo venados de cola blanca, mapaches y osos negros. Los Andrew eran personas cautelosas. Por eso se aseguraron de llevar varios rociadores de oso. Pero sin importar lo cuidadosos y preparados que estuvieran, una noche cambió todo. Acamparon cerca de un claro rodeado de árboles imponentes. Era un lugar antiguo con una atmósfera única, casi cargada de energía. Esa noche cocinaron sobre una fogata a pocos metros de su tienda. Después de cenar, Jim y Sarah guardaron las sobras en contenedores a prueba de osos y los colgaron de una rama lejos del campamento. El aroma de la comida quedó en el aire. Al amanecer, un ruido en los arbustos llamó la atención de Jim, quien se había levantado temprano para preparar el desayuno. Se congeló al ver a un oso negro flaco pero feroz emerger de las sombras. Los ojos del oso brillaban con hambre mientras olfateaba el aroma de la cena de la noche anterior. El corazón de Jim latía rápido al darse cuenta de que su esposa e hijos estaban en peligro. Los resoplidos despertaron a Sarah, Liam y Noah, quienes salieron de sus tiendas. Los osos negros suelen evitar a las personas, pero ese no era un oso común. El animal, atraído por el olor a comida y la vista de una presa fácil, se paró en dos patas, alzándose sobre Jim. Con un rugido atacó. Jim agarró una rama cercana como arma improvisada, pero no era rival para el poder del oso. Jim cayó al suelo. Mientras el oso lo mordía y arañaba, Sarah y los niños le lanzaron cualquier cosa que pudieran alcanzar. Mochilas, piedras, sartenes y ollas, pero el animal seguía enfocado en su ataque. Sarah gritaba con desesperación y entonces recordó el spray de oso guardado en la mochila de Jim.
Él corrió hasta la mochila, pero sus manos temblaban de miedo mientras intentaba abrir el cierre. Finalmente sacó los rociadores y corrió de regreso. Sarah, Liam y Noah ahora tenían spray de oso en mano. El oso los miró. Sarah se colocó entre el oso y sus hijos. Cuando el oso avanzó, todos presionaron el gatillo, liberando el spray. El animal retrocedió. Sus rugidos de furia se convirtieron en gemidos de dolor al recibir el spray en sus ojos y nariz. Los niños lloraban, pero el animal se retiró tambaleándose. Las heridas en el pecho y el hombro de Jim sangraban, pero estaba consciente, con el rostro pálido y de dolor. Sarah presionó sus manos sobre las heridas para detener la hemorragia. Liam le pasó el botiquín de primeros auxilios. No era suficiente, pero serviría por el momento. Sarah trabajaba rápido con las manos temblorosas, limpiando las heridas y aplicando presión. Siguiendo las indicaciones de su madre, Liam tomó la baliza de emergencia de la mochila de Jim y la activó, enviando una señal de auxilio al vasto desierto de los Apalaches. Solo podían esperar que la ayuda llegara a tiempo. Sarah sostuvo la mano de Jim, preocupada por él pero agradecida de haber escapado por poco. El spray de oso les había salvado la vida, pero el peligro no había terminado. Pasaron horas hasta que llegó la ayuda. Sarah nunca olvidará el alivio al ver al equipo de rescate acercarse. Finalmente la pesadilla había terminado. Jim se recuperó, aunque las cicatrices en su pecho siempre le recordarán ese momento cerca de la muerte. Agradecía la rápida reacción de su familia, especialmente de sus hijos que habían obedecido y ayudado a su madre ante el horror extremo. El almacenamiento adecuado de comida y el uso del spray de oso fueron sus salvavidas, y los Andrew juraron compartir su historia para ayudar a otros a navegar por los terrenos impredecibles del sendero de los Apalaches. El 2 de septiembre de 2010, los amigos Nell, Fred, Lee, Kate y Conrad estaban de vacaciones por una semana en el corazón de la naturaleza de Columbia Británica. Habían alquilado una cabaña para escapar del caos de la vida en la ciudad. Todos estaban en sus 20s, tratando de entender su nueva vida como adultos. Un descanso en una cabaña aislada cerca de un hermoso lago era la forma perfecta de relajarse y recargar energías. Las primeras 3 noches fueron idílicas. Pasaron los días explorando senderos y las noches junto al fuego, tomando chocolate caliente y compitiendo en juegos de mesa. Miraban películas y hablaban de la vida. La cabaña, que era rústica pero acogedora. Sus vigas de madera y el hogar de piedra le daban un encanto especial. Tenía una gran cocina con un lindo comedor, ideal para cocinar y comer juntos. 3 noches bastaron para que planearan regresar el próximo año. Pero la cuarta noche cambió sus vidas para siempre. Esa cuarta noche comenzó a llover. Los amigos se prepararon para otra noche de diversión y comodidad. El aroma de su cena, bistec bien cocido con puré de papas, llenaba el ambiente. Dejaron la ventana de la cocina abierta para ventilar y escuchar la lluvia. Sin que ellos supieran, un oso grizzly enorme y de pelaje espeso rodeaba la cabaña, atraído por el olor de la comida. No tardó en encontrar la ventana abierta. Se levantó y se coló por ella, cayendo dentro. Nell fue la primera en escuchar el ruido y lanzó un grito ahogado. Los demás siguieron su mirada. El caos comenzó. Fred tomó un atizador de la chimenea, pero el oso lo golpeó, dejándolo en el suelo con un corte en el brazo. Lee y Kate corrieron escaleras arriba, volcando muebles en su intento desesperado de escapar, pero se detuvieron a mitad de camino, preocupados por sus amigos. En cuanto a Conrad, no era su día de suerte. Estaba más cerca del oso y se convirtió en el blanco principal. Los ojos oscuros y amenazantes del oso se fijaron en él. Con un rugido que sacudió las paredes, el oso avanzó. Conrad intentó retroceder, pero no tenía a dónde ir. Al darse cuenta, se quedó congelado, esperando su destino. El oso lo atacó con sus garras, lanzándolo al suelo. Conrad cayó con fuerza y perdió el aliento. Luego el oso mordió su brazo izquierdo y lo sacudió violentamente. Fue entonces cuando Nell recordó que había llevado un rociador de oso. Los demás se habían reído de ella al ponerlo en un cajón de la cocina, diciendo que no habría osos dentro de la cabaña. Pero estaban equivocados. Nell gritó a los demás, su voz apenas audible en el caos. Lee encontró el rociador en el cajón y se lo lanzó a Nell. Ella apuntó al oso y liberó una nube del potente spray. Todos empezaron a toser, pero fue el oso quien más sufrió con el spray. Retrocedió sacudiendo la cabeza violentamente. Lee aprovechó el momento para abrir la puerta principal, mientras Kate golpeaba una olla contra la mesa, sumando al ruido.
Fred y Lee se unieron, gritando y haciendo todo el ruido posible para ahuyentar al oso. El oso salió corriendo y se perdió en la noche. Los amigos miraron en estado de shock. Lee cerró la puerta, Nell cerró la ventana y corrió al lado de Conrad. Su brazo estaba en mal estado, destrozado y sangrando. Los amigos improvisaron un torniquete para detener la hemorragia. Fred llamó a emergencias. Kate y Lee bloquearon la ventana rota, moviéndose frenéticos y temblorosos. Poco después, los rescatistas llegaron en helicóptero. Conrad fue trasladado a un hospital. Sus amigos condujeron esa misma noche para acompañarlo. Necesitaba cirugía, pero no pudieron salvar su brazo. Su cuerpo siempre contaría la historia de esa noche, pero la rapidez y valentía de sus amigos le salvaron la vida. El incidente dejó una marca indeleble en el grupo. Habían llegado a la naturaleza de Columbia Británica en busca de paz y diversión, pero se encontraron cara a cara con el poder salvaje de la naturaleza. La empresa de alquiler implementó reglas más estrictas sobre el almacenamiento de alimentos y medidas de disuasión de vida silvestre. Los contenedores a prueba de osos se volvieron obligatorios y las ventanas fueron reforzadas con cierres seguros. La historia de los amigos se convirtió en una advertencia, subrayando la necesidad de estar alerta y respetar la naturaleza. Para los amigos, esa cabaña fue el lugar donde enfrentaron sus mayores miedos y salieron fortalecidos. En 2015, en los bosques de Noruega, cerca de la frontera con Suecia, 3 investigadoras de vida silvestre estaban a punto de un gran descubrimiento. La doctora Ingrid Mikkelsen, la experimentada líder del grupo, llevaba más de una década estudiando osos pardos euroasiáticos. Con ella estaban la doctora Sofía Nielsen, recién graduada con un doctorado y apasionada por la dinámica entre depredadores y presas, y Lise Jorgensen, una bióloga de campo con talento para fotografiar la vida silvestre. Amaban el bosque noruego, no solo porque era el centro de su trabajo, sino también porque era su refugio, con sus altos pinos y su suelo cubierto de musgo. El oso pardo euroasiático rondaba estos bosques. Conocidos por su tamaño y fuerza, eran fundamentales para el ecosistema, y entender su comportamiento era crucial para los esfuerzos de conservación. Ese día el trío había salido temprano con sus mochilas llenas de equipo. Ingrid iba al frente, escudriñando el terreno en busca de señales de actividad de osos. Sofía la seguía de cerca lista para tomar notas, mientras Lise iba detrás con su cámara al hombro. A medida que se adentraban más en el bosque, el aire se impregnaba del olor a pino y tierra. Estaban concentradas en su labor, documentando huellas de osos y recogiendo muestras, hablando en susurros. Aunque sabían que hablar en voz alta podía ahuyentar a los osos, su objetivo era observarlos de lejos, por lo que debían ser cautelosas. De repente, Ingrid se detuvo, con el corazón latiéndole con fuerza. Señaló a las otras que se quedaran quietas. Ahí estaba justo frente a ellas, un enorme oso pardo euroasiático, de pelaje marrón oscuro y ojos alertas, a solo 6 metros de distancia. El oso, sorprendido por su presencia, emitió un gruñido bajo. ¿Cómo había pasado? Solo no lo habían visto. Ingrid sabía que el oso se sentía amenazado. Lentamente levantó la mano, indicando a Sofía y Lise que retrocedieran. Pero de que pudieran moverse, el oso atacó cerrando la distancia en segundos. Ingrid apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el oso estuviera sobre ella. Con sus garras golpeando sus piernas, un dolor intenso recorrió el cuerpo de Ingrid al caer al suelo, con las piernas ensangrentadas. Sofía gritó rompiendo el silencio del bosque. Lise sacó una pistola de bengalas de su mochila. Disparó al aire, la luz brillante y el estruendo asustaron al oso. Este dudó, dando a Sofía y Lise un momento crucial para actuar. Con manos temblorosas, Sofía buscó el spray para osos, apuntó y presionó el gatillo. El oso rugió de dolor, sacudiendo la cabeza y retrocediendo. Liz disparó otra bengala, lo que hizo que se retirara al bosque. Con el peligro inmediato superado, Sofía y Lise corrieron hacia Ingrid. La sangre empapaba el suelo y el rostro de Ingrid estaba pálido por el shock. Sofía abrió el botiquín de primeros auxilios, pero no sabía qué hacer. Intentó concentrarse y comenzó limpiando las heridas de Ingrid antes de cubrirlas con gasas. La sangre se filtraba a través del vendaje, una visión desgarradora. Lise usó su teléfono satelital para pedir ayuda, luchando por mantener la calma al dar su ubicación aproximada y el estado de Ingrid.
A pesar del dolor, Ingrid permanecía consciente, sin saber si eso era una bendición o una maldición. Significaba que no estaba perdiendo tanta sangre. Pero el dolor era insoportable, y no soportaba ver el pánico en los ojos de Sofía y Lise. Ingrid sentía que había fallado a sus colegas más jóvenes. Debió haber sido más cautelosa. Pero ¿cómo podría haber previsto algo así? El oso apareció de la nada. Los minutos parecían horas mientras esperaban la ayuda. El bosque ahora parecía ominoso. Cada susurro de hojas les erizaba la piel. Sofía monitoreaba la condición de Ingrid. Lise vigilaba escudriñando los árboles, esperando que el oso no regresara. Se habían quedado sin spray y sin bengalas. Rezaban para que la ayuda llegara pronto. Cuando oyeron el distante sonido de las hélices de un helicóptero, supieron que estaban a salvo. 10 minutos después, el helicóptero despegó, llevándolas a un lugar seguro. El incidente dejó una huella en las investigadoras. Las heridas de Ingrid eran graves, pero gracias a la rapidez y preparación del grupo, se salvó. Mientras se recuperaba en el hospital, reflexionó sobre el encuentro. Se disculpó con Sofía y Lise, pero ellas no la culpaban. No pensaban que fuera responsable. Se sentían afortunadas de que estuviera viva y fuera de peligro. Después de todo, tenían trabajo por hacer. La experiencia reforzó la importancia de estar preparadas para encuentros con la vida salvaje, especialmente en hábitats de osos. Su entrenamiento y equipo habían marcado la diferencia entre la vida y la muerte. Y después de esta terrible experiencia, estarían aún más preparadas para retomar su trabajo. Sofía y Liz visitaban a Ingrid a diario, con un lazo fortalecido por la adversidad que enfrentaron juntas. La naturaleza noruega, con su impactante belleza y peligros, seguía siendo un testimonio del delicado equilibrio de la naturaleza. Para Ingrid, Sofía y Lise era un lugar de tanto peligro como de profundos descubrimientos. Su investigación continuaría, impulsada por un renovado respeto hacia las criaturas que estudiaban y un compromiso con la seguridad de la vida salvaje y de quienes se aventuran en su dominio.